a continuación vamos a revisar el tema de farmacocinética. Cuando hablamos de farmacocinética debemos recordar lo siguiente. Cuando realizamos el estudio de la farmacocinética es importante recordar la definición, ¿no? Y la definición se puede resumir en todos los procesos que el cuerpo le va a hacer al fármaco una vez éste ha ingresado. ¿Ok? A esto se le conoce como la farmacocinética. Entonces, dentro de esos procesos que va a realizar el cuerpo hacia el fármaco, vamos a tener 4, que vamos a estudiar justamente en este capítulo dentro de la farmacología, que corresponden a la absorción, a la distribución, al metabolismo y por último a la eliminación. ¿Sí? Son 4: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Cuando hablamos de un fármaco, ¿sí? Vamos a entender que este fármaco se va a unir a algún tipo de receptor y va a imitar una respuesta endógena. Es decir, de forma natural vamos a encontrar hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos y entre otras moléculas que al generar o al unirse a un receptor van a actuar como un ligando natural y van a producir una respuesta fisiológica. Pues bien, lo que hacen los fármacos justamente es imitar esta unión para producir la misma respuesta, para desencadenarla o en todo caso para bloquearla, y es así pues como se va a observar el efecto terapéutico de los fármacos. Bien, perdón. Listo, entonces, cuando hablamos de la farmacocinética, lo importante primero es revisar como primer proceso a la absorción. ¿Qué es la absorción en palabras sencillas? La absorción corresponde al paso desde el sitio de administración hacia la circulación sistémica, ¿sí? El paso del fármaco desde el sitio de administración a la circulación sistémica. Entonces, para eso yo debo de entender o reconocer cuáles son los sitios de administración. Y vamos a encontrar varios. Hay algunos de ellos más utilizados que otros y por eso se consideran más importantes que otros. El que más se utiliza, y de hecho lo conocen, es la vía a la administración por vía oral. ¿Sí? La administración por vía oral, que es una administración que va a utilizar lo que se conoce como el sistema enteral. ¿Sí? El sistema enteral. Entonces, la administración por vía enteral implica la participación del tubo gastrointestinal. Como les dije, es la administración más usada. Entre sus ventajas tenemos que puede ser autoadministrada y dentro de sus desventajas pues vamos a encontrar que la absorción del fármaco es variable, ¿sí? Y quizás esa es una de las desventajas más importantes de la utilización de la vía enteral. Su absorción va a ser variable. No olviden eso, ¿no? Esta variación se puede dar por diversos mecanismos, por ejemplo, el pH de los líquidos, la circulación que vamos a encontrar a nivel de tubo gastrointestinal, la superficie de absorción, la interacción con otros fármacos, la interacción con medicamentos, con otros alimentos, perdón, entre otras, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas. Y otra desventaja que vamos a encontrar con la absorción por vía enteral es que al ser la absorción variable, su biodisponibilidad es limitada. Biodisponibilidad es limitada si la comparo con otras vías como puede ser la vía parenteral, ¿sí? Asimismo, ¿no? Va a haber restricciones para el uso de administrar fármacos por vía oral, aquellos que son sensibles al ácido del estómago o en situaciones en las que el paciente esté inconsciente, el paciente esté en un cuadro emético, entre otras, pues esta vía queda limitada, ¿no? Y por otro lado tenemos otra vía que es la vía parenteral. Dentro de la vía parenteral, asimismo vamos a encontrar la administración por vía intravenosa, endovenosa, la administración por vía intramuscular y la administración por vía subcutánea, ¿sí? Cada una de ellas va a tener algunas ventajas o desventajas. Dentro de las características de la administración por vía endovenosa, pues tenemos que podemos utilizarla para administrar líquidos de grandes volúmenes, aquellos que van a ser hidrosolubles también pueden administrarse por vía endovenosa.
en este caso no vamos a tener el metabolismo de primer paso como sí ocurre en la vía enteral, ¿no? Entonces justamente la biodisponibilidad baja en la vía enteral es por el metabolismo de primer paso, que corresponde a un conjunto de reacciones que realizan diversos tejidos dentro del organismo, principalmente el hígado, en el cual se transforma el fármaco, ¿sí? Se hidroxila, se oxida, se reduce, se conjuga, entre otras cosas, y eso va a disminuir obviamente la biodisponibilidad. En cambio, en la vía parenteral, pues, y específicamente si hablamos de la vía endovenosa, vamos a tener una biodisponibilidad del 100%, por lo menos en los modelos teóricos, y vamos a poder obviar ese metabolismo de primer paso. ¿Sí? Esa es una diferencia importante que debemos recordar, debemos reconocer. Vamos a tener otras vías de administración, sí, por ejemplo el epidural, ¿no? Que se utiliza en casos de anestésicos. Vamos a tener la vía rectal, que es importante porque nos va a permitir también evitar en parte el metabolismo de primer paso, ¿sí? Alrededor del 50% del metabolismo de primer paso puede ser evitado justamente a través de la administración de fármacos por vía rectal. Sin embargo, su absorción es errática, se puede producir irritaciones y no se puede controlar correctamente cuál es la administración. Sin embargo, por ejemplo, en emergencias, con paciente inconsciente se puede utilizar esta vía como alternativa. Otras vías importantes, por ejemplo la vía tópica, ¿sí? Muchos fármacos se pueden absorber a través de la piel, incluido también, o esto va a ser importante en el caso de intoxicaciones, por ejemplo en el caso de intoxicaciones con órganos fosforados, al tener contacto con la piel también hay un grado de absorción determinado y con eso se producen las intoxicaciones. La vía tópica va a variar, va a depender del lugar donde se realiza la administración. Mientras la piel sea más gruesa y menos vascularizada, la absorción será menor. Con pieles más delgadas y más vascularizadas, por ejemplo en genitales, la administración aumenta. Complementaria a ella hay otras vías, por ejemplo la vía inhalatoria, que se utiliza sobre todo en los casos de EPOC, en casos de asma, en casos de PIT. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque disminuimos mucho la absorción a nivel sistémico, pero tenemos la ventaja de que va a actuar rápidamente a nivel local. Sin embargo, es importante recordar que mediante la vía inhalatoria vamos a tener aproximadamente unos 50 metros cuadrados de superficie donde se podría realizar esta absorción, ¿no? Y sería, si comparamos con superficies, en segundo lugar, versus la absorción por vía enteral, porque aquí hablamos de alrededor de 300 metros cuadrados para realizar la absorción de los fármacos que son administrados por esta vía. Otras vías menores, vamos a tener la transdérmica, la sublingual, también se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nitroglicerina, la vía ocular, la vía óptica, son vías accesorias quizás con menor relevancia. Como primer punto, entonces, hemos revisado lo que corresponde a las vías de administración. Una vez el fármaco está en el sitio de administración, para cumplir o para revisar de forma completa esta primera etapa dentro de la farmacocinética, pues tiene que pasar ¿a dónde? A la circulación sistémica y de esa forma se cumple la absorción. Se entiende, por lo tanto, que en la vía parenteral la absorción es al 100% o en todo caso no hay absorción porque el fármaco es administrado, especialmente en la vía endovenosa, de forma directa en la circulación sistémica. ¿Qué factores van a afectar a la absorción? Eso es importante reconocerlo. Pues como hemos dicho que la vía más importante, o en todo caso la más usada, es la vía enteral, vamos a tener que un factor importante en la absorción que va a modificar la misma va a ser el pH, ¿sí? El pH. Entonces, como la mayoría sabemos, y para ejemplificar esto y quede más claro, vamos a hacer una línea con pH. Vamos a partir desde un pH 1 hasta un pH de 13. No debemos olvidar que la mayoría de fármacos van a ser ácidos
o bases débiles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Para nuestro ejemplo, si estamos hablando de una línea de pH entre 1 y 13 y consideremos la mitad como el 6.5, un ácido o un pH o una base débil quiere decir que se encuentra cercano a esta línea intermedia, ¿sí? Al 6.5. Entonces la mayoría de fármacos están aquí. ¿Y para qué quiero saber cuál es ese pH? O en todo caso, si hablamos del fármaco, es el pKa de los fármacos. ¿Para qué me sirve? Para saber si están en sus formas ionizadas o no ionizadas. Ya que las formas ionizadas, es decir, las formas que tienen carga, van a atravesar, o mejor dicho, van a tener dificultades para atravesar la membrana celular. Recuerden eso, ¿no? Entonces las formas que tienen carga van a tener dificultad para atravesar la membrana. Por lo tanto, el fármaco que va a cruzar barreras con facilidad va a ser el fármaco sin carga, no iónico, es decir, el apolar, ¿sí? El apolar va a cruzar con facilidad las barreras. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos un fármaco que lo consideraremos un ácido débil con un pKa de 5, ¿sí? Cuando el pKa coincide con el pH de la solución, ojo, el pKa es o le pertenece al fármaco, si es que este pKa del fármaco coincide con el pH de la solución en que se encuentra, imaginemos que tenemos una solución fisiológica con un pH de 5, a este, aquí está, lo acercamos para que vean mejor, a este pH, como coincide con el pKa del fármaco, el 50% de las formas que van a existir van a estar con carga ionizadas y el 50% van a estar sin carga. Si ustedes ven en esta parte de aquí, tenemos un ácido, ¿no? Justamente está unido a un protón, y lo que estamos hablando con un pH 5, para esta situación hipotética, el 50% estaría, ¿no? De forma apolar y el otro 50% estaría de forma polar. Bien, mientras yo acerque más el pH de la solución y lo vuelvo más ácido, es decir, si lo desplazo hacia este lado, ¿qué voy a encontrar? Que las formas apolares también irán en aumento. Es decir, imaginemos que ahora estamos ante el pH del jugo gástrico alrededor de 2, entonces ya no tendremos 50% de las formas apolares, sino probablemente esto aumente hasta el 85-90%. Por lo tanto, los fármacos que son ácidos débiles se absorben mejor en soluciones cuyo pH es ácido. Por el contrario, si yo tengo, para otro ejemplo, un fármaco cuyo pKa es de 8, ¿sí? Ya está. Entonces mi pKa es de 8 y el pH de la solución en la que se encuentra, imaginemos que estamos a nivel de intestino delgado, vamos a encontrar un pH también de 8, ¿ok? Entonces a ese pH, 50% de las formas van a ser no polares y el otro 50% van a ser polares. Si yo desplazo más el pH, es decir, lo vuelvo más alcalino mi solución, de la misma forma las formas sin carga, las formas no iónicas, las formas apolares van a aumentar, ¿no? Podrían ser 85%, para citar un ejemplo. Entonces, ¿qué concluyo de esto? Primero, que normalmente los fármacos son ácidos o bases débiles. Lo siguiente, los ácidos débiles se absorben mejor en medios ácidos. ¿Por qué? Porque van a predominar las formas no polares, mientras que las bases débiles se absorberán mejor en medios alcalinos. ¿Por qué? Porque van a predominar las formas no polares. Si por el contrario yo administro un fármaco con un pKa de 8, de 9, de 10 y lo introduzco en un medio con un pH ácido, como puede ser por ejemplo el jugo gástrico,
¿Qué es lo que va a predominar? Lo contrario, las formas con carga, las formas polares. Por lo tanto, esos fármacos básicos van a ser de difícil absorción en medios básicos. ¿Debido a qué? A que se producen muchas de sus formas con carga, es decir, polares. Tengan en cuenta eso. Entonces, las formas sin carga, no polares, atraviesan con facilidad las membranas y las que tienen carga la atravesarán con dificultad. Esto más bien dificulta, por ejemplo, el caso de la eliminación, que lo veremos en otro momento, pero para el caso de la absorción, pues ya lo explicamos. Muy bien. Otro factor que va a afectar la absorción corresponde a el flujo sanguíneo por los tejidos, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo va a afectar definitivamente la absorción. Hay tejidos más perfundidos que otros. Vamos a encontrar el caso, por ejemplo, del hígado, ¿sí? El caso del cerebro y el caso de los riñones. En el caso del cerebro tenemos una particularidad, porque si bien es cierto, está bien perfundido, por otro lado vamos a tener limitantes para la absorción que vienen a ser o que corresponde a algunas barreras, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, para que pase a los tejidos, ¿no? La barrera hematoencefálica, pero eso es parte ya de la distribución. Por lo tanto, cuando cae el flujo, como es en los casos de shock, ¿sí? En los casos de shock, entonces vamos a encontrar que la absorción también disminuye. Y la absorción disminuye especialmente en los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, músculo esquelético, piel, se ven menos perfundidas en los casos de shock. Por lo tanto, hay que considerar esto al momento de utilizar estas vías de administración para casos pues, de shock, de hipovolemias, entre otros. ¿Qué más puede afectar la absorción? La superficie de contacto, ¿sí? Como ustedes ven acá, ¿sí? Y, ¿qué más? La velocidad del tránsito intestinal. Ya, eso va a afectar la superficie de absorción y la velocidad del tránsito. Entonces, ya habíamos hablado que alrededor teníamos unos 300 metros de superficie de absorción para los fármacos, pero cuando la velocidad del tránsito está alterada, como puede ser en los casos de una geca, ¿sí? Un caso de diarrea simplemente, el tiempo de contacto con la superficie disminuye y de esa forma también va a disminuir la absorción en caso de administración enteral. Y aquellas patologías que afecten la superficie de absorción, las vellosidades o las características de la misma, pues también van a disminuir la absorción. Por último, otro factor importante que afecta la absorción corresponde a la glucoproteína P. La glucoproteína P va a ser una bomba que utiliza energía, ¿sí? Utiliza ATP, es decir, es una bomba, por lo tanto será un tipo de transporte activo que dificulta la absorción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el fármaco puede ingresar por algún mecanismo dentro de la célula, la glucoproteína P lo que hace es que lo retira. Esta glucoproteína P toma importancia especialmente a nivel de quimioterapia. Lo que se ha visto es que aquellos cánceres con resistencia al tratamiento tienen una sobreexpresión de glucoproteína P. Muy bien, listo, continuamos. Ya está. Entonces, ahora veamos los mecanismos de absorción, ¿sí? Cuando hablamos de mecanismos de absorción, es importante mencionar algunas cosas. En los mecanismos de absorción vamos a encontrar algunos de ellos que no requieren ya un transportador y otros que sí requieren un transportador, ¿ya? Entonces, quienes no requieren transportador, vamos a tener básicamente la difusión pasiva, ¿sí? La difusión pasiva. Y vamos a tener también el transporte que se da entre la unión entre las células, ¿no? Lo que se conoce como el transporte paracelular. Entonces, estos no requieren ningún transportador, vean, ¿no? Este sería el ejemplo del paracelular. Y la difusión pasiva, que está graficada aquí, ¿no? Entonces, la difusión pasiva, al no requerir transportador, además, no va a gastar energía, ¿sí? Porque se da de un gradiente de mayor concentración hacia un gradiente de
menor concentración, ¿sí? Desde mayor hacia menor concentración. Utilice ese gradiente de concentraciones para poder pasar. No requiere energía, y eso es importante no mencionarlo, y va a depender mucho del coeficiente de reparto, o también llamado el coeficiente de partición. ¿Qué es el coeficiente de reparto? Coeficiente de partición no es otra cosa que la liposolubilidad o la hidrosolubilidad del fármaco, ¿sí? Recordemos que los fármacos lipofílicos van a atravesar con más facilidad la membrana celular de la bicapa versus los fármacos que son hidrofílicos, ¿sí? Entonces los fármacos lipofílicos cruzan con mayor facilidad. Y no solamente a nivel de la absorción enteral, ¿no? Sino en general en todos los tejidos los lipofílicos atraviesan con más facilidad, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central para atravesar la barrera hematoencefálica, y algunos fármacos que al ser muy lipofílicos logran atravesarla, ¿no? Listo. Y luego voy a tener aquellos que requieren transportador, dentro de los cuales voy a tener la difusión facilitada. Difusión facilitada. Que, ojo, que está aquí, ¿no? Graficada. Esta difusión facilitada no va a requerir energía tampoco, solo que requiere transportador. También se produce desde un gradiente de mayor a menor concentración. Lo que utilizan es el gradiente electroquímico para realizar el paso a través del canal, ¿sí? De mayor a menor concentración. Ya está. Quien sí va a utilizar energía y obviamente requiere transportador es el transporte activo, ¿sí? El transporte activo que va contra la gradiente, ¿sí? Esa es su característica, contra la gradiente de concentración, y además va a requerir de energía, va a requerir de ATP. Entonces, ejemplos, aquí tenemos la bomba de sodio-potasio, la glucoproteína P que hemos comentado hace instantes, entre otros, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos moléculas de gran tamaño? Como puede ser, por ejemplo, la vitamina B12, pueden ser restos celulares, otras células, etcétera. Vamos a tener un mecanismo de transporte que utiliza la membrana para envolver, ¿ya? Como ustedes ven aquí graficado. Entonces aquí vamos a tener dos, ¿no? La fagocitosis, ¿sí? Y la pinocitosis. Fagocitosis cuando hablamos de sólidos y pinocitosis cuando hablamos de líquidos, ¿sí? Son modificaciones de la membrana, inclusiones celulares que se van a realizar. Todos estos mecanismos sirven o colaboran, pues, en el caso de la absorción. Ahora, una vez que ya se ha realizado la absorción, ¿sí? Se entiende que es el paso desde el sitio de la administración hacia la circulación sistémica. ¿Quién no va a tener absorción? La administración por vía endovenosa. Entonces ustedes, como lo ven aquí en el gráfico, la absorción por vía endovenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? Para entenderlo hay que revisar este gráfico, pero justamente corresponde a una relación, ¿no? Que me va a relacionar la concentración de fármaco que yo voy a encontrar en la circulación sistémica versus la concentración de todo el fármaco que se administró. Entonces, como en el caso de la vía endovenosa, esto es al 100%, ¿no? Todo lo que se administra llega a circulación sistémica, nos sirve para comparar con otras vías de administración. Y lo más común es compararlo con la vía oral, tal cual ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, si un fármaco en el momento cero de su administración llega a un pico de concentración, eso lo voy a comparar con lo que ocurre o con el área bajo la curva dibujada, pues, por la administración por vía oral, ya que está aquí representada de color rojo y que estoy pintando de color verde. Entonces, esto se representa con la letra F, y la biodisponibilidad por vía oral siempre, pues, va a ser menor que la que se realiza por vía endovenosa, porque se entiende que va a haber factores que afectan la
la absorción y obviamente la biodisponibilidad. Entre ellos está, ustedes pueden ver acá, el metabolismo de primer paso. ¿Qué más va a afectar también? La solubilidad del fármaco, ¿sí? O las propias características que tiene el fármaco, ¿no? Por ejemplo, o el medicamento con que se administra, ¿no? Si tiene cobertura, si tiene excipientes que dificultan su absorción, entre otros, ¿ok? Ahora, este concepto de biodisponibilidad es importante porque se deriva en otro concepto que se conoce como la bioequivalencia. Entonces, la bioequivalencia se refiere a ¿qué? A dos fármacos que van a tener, o dos medicamentos, ¿no? Que tienen el mismo principio activo y que van a producir el mismo efecto terapéutico en la persona, y que además se ha verificado que en estudios de biodisponibilidad van a generar la misma área bajo la curva. Entonces, en ese caso vamos a decir pues que dos medicamentos van a ser bioequivalentes. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a revisar la farmacocinética. Recuerden que cuando hablamos de la farmacocinética, primero hablamos de la absorción y ahora vamos a ver la distribución. ¿La distribución a qué se refiere? Se entiende que el fármaco ya pasó desde el sitio de la administración hacia la circulación sistémica. Pero el fármaco no necesariamente va a actuar en la circulación sistémica, ¿no? Sino que luego va a pasar ¿a dónde? A un tejido donde va a encontrar el sitio de unión para ese ligando exógeno, ¿sí? Entonces, el paso desde la circulación sistémica hacia el tejido diana es justamente el proceso que se va a denominar distribución. La distribución va a variar dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, va a variar dependiendo del flujo sanguíneo. Todos los tejidos no van a tener el mismo flujo sanguíneo. Tenemos tejidos más perfundidos que otros y con mayor velocidad incluso de perfusión, como van a ser el hígado, como va a ser el cerebro, como va a ser el riñón. Ahora, ante ciertos estados, que pueden ser, por ejemplo, estados de shock o situaciones fisiológicas, vamos a encontrar vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo a los tejidos y a su vez también va a disminuir la velocidad de distribución de los fármacos. No solo eso va a afectar, sino también puede afectar la permeabilidad capilar. Vamos a encontrar tejidos como puede ser el hígado, como puede ser el vaso, con una permeabilidad capilar aumentada. Por lo tanto, la distribución en estos tejidos será mayor versus otros tejidos con baja permeabilidad capilar, como puede ser el cerebro, ¿no? En el cerebro, pues, estas uniones de hendiduras entre las células del endotelio van a ser mínimas y no van a permitir el paso de los fármacos, como si era el caso, pues, del hígado, del vaso, donde vamos a encontrar estas fenestraciones y con facilidad el fármaco va a atravesar los capilares. Entonces, a nivel del sistema nervioso central no encontramos esto. Por lo tanto, para que ocurra el transporte, el transporte y la distribución, requerimos de transportadores específicos, como puede ser el caso del levodopa, o requerimos que el fármaco sea muy hidrofóbico, es decir, que sea también muy lipofílico para que pueda difundir a través de las células del endotelio. Entonces, son dos características importantes que debemos recordar para que los fármacos se distribuyan a nivel de sistema nervioso central. Otro factor que va a afectar la distribución definitivamente es la unión a proteínas plasmáticas. Una vez el fármaco pasa a la circulación sistémica, en el momento cero de ingreso a la circulación sistémica, se va a encontrar pues con diversas proteínas circulantes, ¿cierto? Dentro de esas proteínas, la más importante, por su abundancia, es definitivamente la albúmina. Entonces, es normal que el fármaco tienda a unirse a la albúmina, ¿no? No solo la albúmina, tenemos otras, ¿no? La alfa-glucoproteína 1 ácida, lipoproteínas, a los mismos eritrocitos, etc., ¿no? Pero principalmente se van a unir a la albúmina. Entonces, al unirse a la albúmina, no van a poder pasar hacia los tejidos. Es decir, la albúmina impide, esa unión a proteínas impide que el fármaco
atraviese el endotelio y pueda pasar al tejido a su sitio de acción. Entonces, ¿es mala o es buena? Pues depende, ¿no? Porque la albúmina finalmente va a servir como un reservorio. Cuando la concentración de fármaco libre circulante, que es el fármaco que pasa hacia los tejidos, ojo, el fármaco libre es el que pasa, no el unido a proteínas. Cuando la fracción de fármaco libre disminuye, entonces la albúmina, ¿qué hace? Se va disociando del fármaco. Por lo tanto, la albúmina sirve como reservorio. ¿Ya? De tal forma que a mayor unión a proteínas, menor droga libre y menor distribución. Por el contrario, a menor unión a proteínas, mayor droga libre y mayor distribución en los tejidos. ¿Sí? Esto ya está determinado, es una característica pues de cada fármaco, cuál es su porcentaje de unión a proteínas. Sin embargo, existen estados patológicos, ¿no? En el caso pues de daño renal, en el caso de cirrosis, enfermedad hepática, la albúmina va a disminuir. Y al disminuir el porcentaje de droga libre aumenta la distribución en los tejidos, y con eso también podemos ver que puede aumentar los efectos tóxicos del fármaco. Bien, recordemos eso. Al igual que para la absorción, el pKh, el pKa y la solubilidad van a ser factores que afecten la distribución. Aquellos fármacos lipofílicos van a atravesar con facilidad la barrera. Aquellos fármacos apolares van a atravesar con facilidad la barrera, recordemos eso, ¿no? Entonces, el pH va a ser importante porque va a disociar en formas polares y no polares, y también lo otro que importa es las características del fármaco en cuanto a su lipofilicidad, ¿no? Ya está. Y por último, un factor importante que afecta a la distribución es el volumen de distribución, ¿sí? El volumen de distribución es un concepto teórico, ¿ya? Eso debo entender. Y tiene su fórmula, ¿no? Este volumen de distribución lo que me va a expresar es cuánto volumen necesito para lograr la concentración del fármaco en el plasma, ¿sí? Y tiene una fórmula que es la siguiente, ¿no? La concentración total del fármaco en el cuerpo sobre la concentración del fármaco en el plasma. Ya está. Entonces, lo que yo debo de entender es qué cosa me expresa. Si el volumen de distribución es bajo, es decir, 4 o menos, entonces todo el líquido que se requiere para tener la misma concentración del fármaco en el plasma es poco. Ese fármaco no va a cruzar, no va a buscar más líquido para poder disolverse, ¿no? Sino que se va a quedar ¿dónde? En el intravascular. Entonces, fármacos con volumen de distribución bajo, es decir, 4 o menos, se quedan ¿dónde? En el intravascular. Tengan en cuenta eso. Su concentración principal va a ser a nivel plasmático. Quizás un poco, ¿no?, en el intersticial, pero principalmente en el intracelular. Aquellos fármacos con un volumen de distribución medio, es decir, por ejemplo, entre 4 y 12, ¿no?, en promedio 8 o menos que 12, pues se van a quedar en el intersticio también, ¿sí? Entonces concentran bien en plasma y concentran bien en intersticio. Ejemplos, ¿ya?, para no olvidar, las heparinas van a tener un volumen de distribución bajo, ¿sí? Se quedan en el intracelular. Los aminoglucósidos van a concentrar bien en el intersticial, ¿sí?, por un volumen de distribución medio. Y los fármacos con volumen de distribución alto, más de 24, incluso superior, van a concentrar bien en todos los tejidos. Penetran incluso hasta el intracelular, penetran hasta hueso, etc. Ejemplos, el alcohol, ¿no?, el etanol, ¿sí?, tiene un volumen de distribución alto. Luego también tenemos los fármacos antimaláricos con volumen de distribución alto, antibióticos como la doxiciclina con volumen de distribución alto también, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que van a llegar hasta el intracelular, ¿ya? Entonces, acá notamos, ¿no?, la doxi, por ejemplo. Y aquí aminoglucósidos.
Ya está. Bien, continuamos. Ahora veamos farmacocinética, la etapa de metabolismo, ¿sí? Cuando hablamos del metabolismo, recuerden que en la farmacocinética tenemos estos 4 procesos: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces el metabolismo va a contribuir a la eliminación, ¿no? Y arranca desde el momento cero, ¿no? Desde que empieza la absorción, empiezan también los demás procesos, solo que de forma académica se dividen, ¿no? ¿Qué sucede? Que para la absorción yo necesitaba que un fármaco sea muy lipofílico, ¿cierto? Ya está. Entonces, encerrémoslo aquí. Necesito un fármaco lipofílico para que pueda atravesar fácilmente las barreras, ¿no? La bicapa fosfolipídica. Pero para eliminarlo no, porque si el fármaco es lipofílico, yo lo voy a reabsorber, especialmente, ¿no? Al momento en la nefrona, ¿no? Se va a absorber fácilmente si es muy lipofílico. Entonces yo lo tengo que volver hidrofílico para poder eliminarlo. Para eso van a ocurrir diversas reacciones, en este caso a cargo del hígado, ¿no? Que es el principal órgano encargado del metabolismo. Estas reacciones se dividen en dos: reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2, que son reacciones por las que pasan los fármacos. Acá es importante entender que no todos los fármacos van a pasar por la fase 1 o fase 2, es decir, un fármaco se puede eliminar sin pasar por estas fases, y que no necesariamente, si es que ingresan a la fase 1, van a entrar a la fase 2, ¿ya? Algunos fármacos directamente entrarán en la fase 2, sin pasar por la 1, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son estas reacciones de fase 1? Las reacciones de fase 1 corresponden a reacciones de oxidación, reacciones de reducción o de hidroxilación, ¿ya? Eso va a ocurrir en la fase 1. Oxidación, reducción o hidroxilación. ¿Cuál es el objetivo de esta fase 1? Convertir al fármaco en una forma polar, ¿ya? ¿Ya? Una forma polar. Recuerden esto, este es el objetivo de la fase 1. Entonces ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando es polar ya no puede cruzar las membranas, entonces se va a poder eliminar con más facilidad. En estas reacciones de oxidación, reducción, hidroxilación, lo que se busca pues es agregar grupos oxidrilos o grupos aminos al fármaco y que posteriormente en fase 2 sean conjugados, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, estas reacciones de fase 1 pueden generar un metabolito del fármaco inactivo o también pueden generar la activación de fármacos, ¿no? Es decir, yo le administro al paciente un profármaco y luego de pasar por la fase 1 se convierte en el fármaco activo. Va a ser el caso, por ejemplo, del enalapril, ¿no? Es clásico el enalapril. Entonces pasa por la fase 1 y pasa de enalapril a enalaprilato, y el enalaprilato es el que tiene el principio activo, ¿no? Ya está. Entonces recordemos eso. Las reacciones de fase 1 lo que buscan es convertir la molécula o volverla polar, y en ocasiones sirven para activar un profármaco en un fármaco. Y luego en las reacciones de fase 2 va a ocurrir la conjugación. La conjugación, la principal forma de conjugación es con ácido glucurónico. Pero no es la única, ¿no? Es glucurónico, es la glucuronización, ya es la principal, recordemos eso. Ahora vámonos aquí a la parte inferior, que como ya les había comentado, en la fase 1 ocurre oxidación, reducción, hidrólisis, y aquí van a participar las enzimas del citocromo P450, ¿sí? El citocromo P450, el CYP, ¿no? Famoso CYP, CYP450. Es importante recordar que este es un conjunto de enzimas, de isoenzimas, ¿no? La familia de las CYP. Y esta familia puede ser inducida o puede ser inhibida por diversos fármacos, ¿sí? Entonces los fármacos actúan como inductores enzimáticos o como inhibidores enzimáticos de esta familia de citocromo. ¿Y eso para qué me sirve? Pues por lo menos yo debería saber
¿Cuáles son los inductores? ¿Sí? Inductores más comunes. Por ejemplo, ahí tengo a quién, a la rifampicina, ¿ok? ¿Quién más? Los anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, van a ser inductores. ¿Ya? Y los inhibidores, ¿quiénes van a ser? Los inhibidores, voy a tener a los azoles, ¿no? Ketoconazol, por ejemplo, y voy a encontrar también a un anticonvulsivante, que es el ácido valproico, que funciona como o cumple las funciones de inhibidor. Entonces, si algunos fármacos son inductores, ¿qué quiere decir? Que al administrar concomitantemente otro fármaco que también sea metabolizado a través de ese citocromo, este se va a metabolizar más rápido. En el caso, por ejemplo, de rifampicina, cuando se administra con algunos inhibidores de proteasas en tratamiento de VIH, estos inhibidores se metabolizan más rápido y la eficacia del tratamiento antirretroviral disminuye. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Igual, de la misma forma, como inductores, pues están los anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Y más bien, si son inhibidores, ketoconazol, ácido valproico, también voy a encontrar aquí, por ejemplo, a los macrólidos, ¿sí? La eritromicina, cumple también función de inhibidor enzimático. Al yo administrarlos concomitantemente con otro fármaco que requiera de ese conjunto de citocromos para su metabolismo, al estar inhibido, ¿sí? Al estar inhibido, entonces se va a acumular y con eso yo voy a poder ver los efectos tóxicos. Entonces, por un lado, los inductores lo que suelen hacer es bajar la eficacia del tratamiento que utiliza el mismo sistema de citocromos, y los inhibidores lo que hacen es que se acumule el otro fármaco, aumentando así la toxicidad. Recordemos eso. En la fase 2, como les había comentado, van a ocurrir reacciones de conjugación, principalmente con ácido glucurónico, que es lo más frecuente, pero también puede ser metilación, ácido sulfúrico con glutatión, entre otros. Bien, ¿cómo evito el metabolismo de primer paso que ocurre en el hígado? Pues a través de la vía parenteral. ¿Sí? Cuando es por vía endovenosa, ya sabemos que el 100% va a la circulación sistémica, y lo puedo puentear también a través de la vía rectal y la vía sublingual. ¿Listo? Ahora veamos la eliminación. La eliminación de los fármacos se puede dar por varias vías. Vamos a tener, ¿no?, la vía renal. En segunda importancia vamos a tener a la vía biliar. Vamos a encontrar también que la eliminación se puede dar por la vía pulmonar a través de la exhalación y por la propia piel a través del sudor. Puntualmente veamos lo que ocurre, ¿sí?, en el riñón. Entonces, en el riñón la eliminación se va a dar a través de la excreción renal. Y acá hay tres procesos importantes. 1, la filtración; 2, la secreción; y 3, la resorción tubular. La filtración se va a dar ¿por qué? Este proceso generalmente es pasivo. Recordemos que acá tenemos, ¿no?, la arteriola aferente, la arteriola eferente, y acá tenemos el glomérulo con su respectiva cápsula de Bowman. ¿Cierto? Aquí se produce un ultrafiltrado, ¿sí? El ultrafiltrado que se va a producir justamente va a permitir, dependiendo de las características del fármaco, que una proporción del fármaco que está circulando en sangre pase a este ultrafiltrado, ¿ya? Y esto es lo que se conoce pues como la filtración glomerular. Luego vamos a tener que el fármaco avanza, ¿no?, asa descendente, asa ascendente, y paralelo dentro del intersticio vamos a tener todos los capilares peritubulares, y a nivel de estos capilares peritubulares vamos a encontrar el segundo proceso, ¿no?, que corresponde a la secreción tubular. Entonces, la secreción tubular va a requerir transportadores que gastan energía, el paso número 2, ¿ya? Transportadores que gastan energía. Estos transportadores se conocen como los CAT y los OAT, ¿no?, los de cationes y los de aniones, ¿ya? Los transportadores de cationes y aniones, a través del gasto de energía, van a secretar fármaco
hacia el túbulo. ¿Y por qué hay gasto de energía? Porque además se está dando contra la gradiente de concentración. ¿Sí? Se entiende que para este momento entonces, desde los capilares peritubulares, desde la circulación sanguínea, donde hay más concentración, están pasando hacia el túbulo con menor concentración. Hasta que la concentración aquí aumenta tanto, ¿sí? Aumenta tanto, que viene el paso 3. ¿Sí? Si la concentración en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector es alta, ¿qué es lo normal que debería ocurrir si este fármaco es lipofílico? O, en todo caso, si este fármaco es no polar, de más concentración a menos concentración se produce la reabsorción, ¿sí? Y esta reabsorción es pasiva. Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer aquí? Pues justamente para eso es que se busca que el fármaco se vuelva polar. ¿Gracias a quién? Gracias a el metabolismo de fase 1, o en todo caso que el fármaco se conjugue gracias a los mecanismos de fase 2 y no pueda ser reabsorbido de forma pasiva y de esa forma se pueda eliminar. ¿Listo? Ahora acá hay un truco también, ¿no? Que consiste en modificar el pH de la orina. Por ejemplo, administrando bicarbonato se puede alcalinizar la orina. Si yo realizo ese procedimiento, voy a facilitar la eliminación de fármacos ácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo alcalinizo la orina, el fármaco que está aquí, un fármaco ácido, ¿qué sucederá? Se va a vamos a tener expresión de su forma polar, ¿no? De su forma iónica, con carga iónica, y no va a poder ser reabsorbido con facilidad. Entonces, si yo alcalinizo la orina, elimino con facilidad los fármacos ácidos, y por el contrario, si yo acidifico la orina, elimino con más facilidad los fármacos alcalinos, ¿no? A eso, ¿cómo se le conoce? Como el atrapamiento iónico. ¿Sí? Muy bien. Y por último, no olvidemos la cinética de eliminación de los fármacos, ¿sí? Entonces, la cinética de eliminación se va a dividir en dos. Vamos a tener la eliminación de fármacos de primer orden y la eliminación de fármacos de orden 0. La mayoría, casi todos los fármacos van a tener la cinética de eliminación de primer orden, ¿sí? Y algunos, como cuáles, como la aspirina, ¿sí? El alcohol, la fenitoína, van a tener eliminación de orden 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de la eliminación de primer orden, que es la mayoría de los fármacos, recuerden eso, la velocidad de eliminación es directamente proporcional a la concentración del fármaco, ¿sí? En cambio, en la eliminación de orden 0, la velocidad de eliminación es constante, ¿sí? La velocidad de eliminación es constante, ¿ya? No va a depender de la concentración. ¿Qué sucede aquí? Que a más concentración en la eliminación de primer orden, ¿sí? La velocidad de eliminación también aumenta porque son directamente proporcionales. En cambio aquí no, la velocidad de eliminación es constante, ¿ya? Y de eso, ¿qué inferimos? Que el tiempo de vida media en la eliminación de primer orden va a ser constante, ¿sí? Mientras que en la eliminación de orden 0, el tiempo de vida media es variable. Ya no olvidemos eso. Entonces, ¿qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo en el cual el fármaco disminuye a la mitad su concentración, ¿ya? Entonces, en el caso de eliminación de primer orden es constante, y en el caso de la eliminación de orden 0 va a ser variable, ¿ok? Va a ser variable. ¿Listo? Entonces, con eso hemos revisado todos los aspectos de la farmacocinética.